Bienvenidos al mundo del Señor de las Historias. Aquí, la noche deja de ser solo un trecho oscuro en el camino y se transforma en un escenario donde cada sombra parece tener memoria propia. Hay carreteras que la gente evita por instinto, rutas donde incluso los conductores más experimentados sienten que algo les sigue el paso mientras avanzan entre curvas silenciosas y faros que iluminan más de lo que deberían. Antes de continuar, necesito que tomes una decisión sencilla pero importante. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Hazlo para no perder ningún relato que pueda cambiar la forma en que miras la noche. Porque este viaje no es solo para escuchar historias, sino para comprender por qué tantos conductores afirman que hay carreteras donde algo invisible acompaña cada kilómetro del trayecto. Muchos de los testimonios que escucharás hoy fueron enviados por personas que jamás pensaron vivir algo así. No son relatos antiguos ni leyendas que nacen del boca a boca. Son experiencias recientes, registradas por quienes condujeron en rutas conocidas por su silencio incómodo, por la sensación de ser observados y por esos momentos en los que la carretera parece respirar junto al motor del vehículo. Mientras escuchas, es probable que recuerdes alguna noche en que manejaste con la impresión de que no estabas completamente solo, incluso cuando el retrovisor solo mostraba oscuridad. Esa sensación será el punto de partida para comprender lo que ocurrió en la primera historia. El primer relato llegó de Ricardo Méndez, un mecánico que durante años manejó de madrugada para entregar piezas en distintos pueblos. Ricardo asegura que nunca creyó en historias de carretera hasta la noche en que cruzó el tramo conocido como el Desnivel del Sur, un lugar donde muchos prefieren no pasar después de las 10. Él contaba que en ciertos puntos la carretera parecía moverse bajo las llantas, como si el asfalto tuviera pulso propio. No era una curva engañosa ni un efecto óptico. Según Ricardo, era como si una respiración profunda subiera desde el suelo y envolviera su camioneta. La sensación se volvió más fuerte cuando sintió que el volante se tensaba entre sus manos, como si una fuerza ligera intentara alterar la trayectoria. Ricardo describe ese instante como caminar por un pasillo estrecho, donde el aire pesa, y cada sonido del motor parece escuchado por algo que permanece oculto. Él frenó un momento para recuperar el control, pero al detenerse, tuvo la impresión de que el silencio quería acercarse más que la oscuridad misma. Lo que Ricardo vivió fue solo la puerta de entrada a algo que otros conductores también experimentaron en rutas donde la noche parece tener voluntad propia, y uno de ellos es el protagonista del siguiente relato. El segundo relato pertenece a Carolina López, una enfermera acostumbrada a manejar de noche después de sus turnos. Carolina siempre tomó la misma ruta para volver a casa, una carretera recta donde nunca había tenido problemas. Sin embargo, una madrugada el vehículo comenzó a perder fuerza en un tramo completamente vacío. Ella pensó que era una falla mecánica, pero el motor seguía encendido y no había ninguna alerta en el tablero. Lo inquietante fue que, a pesar de acelerar, el auto avanzaba como si algo lo retuviera desde afuera. Carolina describió la sensación como intentar caminar contra una corriente invisible. Cada metro se sentía más pesado que el anterior y el silencio alrededor parecía volverse más denso. Incluso el aire dentro del auto cambió de temperatura, algo que ella recuerda con precisión porque llevaba años manejando por esa zona sin sentir nada parecido. Temiendo quedar inmovilizada, apagó el motor y volvió a encenderlo, pero la resistencia continuó, como si la carretera misma no quisiera dejarla pasar. Ella aseguró que, cuando finalmente logró avanzar, una idea le cruzó la mente con una claridad inquietante. Tal vez no era el auto el que estaba fallando, sino el lugar en el que se había detenido. Esa misma idea también apareció en el relato de otro conductor que vivió algo aún más perturbador. El tercer relato llegó de Javier Ruiz, un conductor de aplicativo que regresaba a su casa después de dejar a un pasajero en las afueras de la ciudad. Javier recuerda que eran casi las 2 de la mañana cuando tomó la curva del kilómetro 27, un punto conocido por ser silencioso incluso durante el día. Mientras bajaba la velocidad para girar, vio a una mujer parada junto al guardarraíl, inmóvil y con la mirada fija en el pavimento. Lo primero que pensó fue que ella necesitaba ayuda, así que tocó el claxon para no asustarla. En el instante en que lo hizo, la figura levantó la cabeza y dio un paso hacia adelante, como si fuera a cruzarse frente al auto. Javier frenó con fuerza,
sintiendo el cinturón apretarle el pecho. Su corazón golpeaba como si estuviera tratando de salir del cuerpo. Cuando levantó la vista para asegurarse de que no la había atropellado, la carretera estaba completamente vacía. Revisó los espejos, miró hacia los costados y encendió las luces altas, pero no había nadie. Lo único que escuchaba era el sonido del motor y el eco de la frenada. Javier asegura que en ese momento sintió un impulso de seguir manejando sin mirar atrás, como si quedarse detenido fuera una invitación a algo que no quería conocer. Este tipo de aparición no fue un caso aislado, y otro conductor vivió algo distinto pero igual de inquietante, relacionado no con lo que vio, sino con lo que escuchó. El cuarto relato pertenece a Manuel Herrera, un camionero con más de 20 años de carretera que nunca tuvo problemas en manejar de noche. Para él, la oscuridad era parte del oficio. Sin embargo, una madrugada mientras cruzaba un tramo largo y deshabitado, algo comenzó a inquietarlo. Manuel escuchó voces afuera de la cabina, como si varias personas caminaran junto al camión mientras avanzaba. Lo extraño era que las voces no seguían un patrón. Algunas parecían reír, otras murmuraban palabras que no lograba entender, y en ciertos momentos sonaban tan cerca que tuvo el impulso de bajar la ventana para ver quién estaba allí. Manuel intentó convencerse de que era el viento golpeando los costados del vehículo, pero las voces cambiaban con la velocidad. Cuando aceleraba, se hacían más agudas. Cuando reducía, parecían arrastrarse por el asfalto como si lo persiguieran. Él contó que el sonido le recordó algo que su padre decía cuando era niño, que hay caminos donde la noche guarda conversaciones de gente que ya no está. Esa frase volvió a su mente con una fuerza que lo hizo sentir un frío distinto, uno que no venía del clima, sino de una certeza que prefería no explicar. Lo que Manuel escuchó marcó profundamente su manera de manejar, pero otro conductor vivió algo aún más difícil de ignorar, porque en su caso no fueron voces, sino una figura que parecía desafiar la lógica. El quinto relato llegó de Alejandro Cortés, un técnico de telecomunicaciones que regresaba a casa después de instalar un equipo en una zona rural. Alejandro siempre viajó tranquilo de noche, pero aquella vez notó algo que lo obligó a cuestionar todo lo que sabía sobre la carretera. Mientras avanzaba por un tramo recto, vio por el rabillo del ojo una sombra que se movía al ritmo del auto. Pensó que era un reflejo, hasta que la figura comenzó a correr junto a la puerta del conductor. No tenía forma definida, pero era más alta que un adulto y parecía desplazarse con una velocidad imposible. Alejandro aceleró por instinto, buscando alejarse de lo que fuera que estaba allí. Para su sorpresa, la sombra mantuvo el paso, como si estuviera ligada al movimiento del vehículo. Él describió que la presencia no generaba ruido ni alteraba el aire, lo cual la hacía aún más perturbadora. Su única reacción fue mirar hacia el frente y mantener el volante firme mientras una idea se formaba en su mente con un peso insoportable. Si miraba directamente a la sombra, algo podría cambiar dentro del auto o dentro de él mismo. Solo cuando el camino comenzó a inclinarse, la figura desapareció sin dejar rastro. Después de esa noche, Alejandro nunca volvió a conducir solo en esa ruta. Y su experiencia conecta con otro relato que no involucra figuras ni sombras, sino un punto en la carretera donde detenerse podría provocar algo aún más inquietante. El último relato de esta noche llegó de Patricia Salazar, una conductora que viajaba semanalmente para visitar a su madre en un pueblo cercano. Patricia afirma que siempre evitó un cruce en la ruta vieja, un lugar donde varios motoristas decían sentir una presión en el pecho al pasar. Una noche, mientras avanzaba bajo la neblina, decidió reducir la velocidad porque creyó ver luces intermitentes a la distancia. En el instante en que su pie tocó el freno, el motor falló como si un peso enorme cayera sobre el vehículo. Las luces internas parpadearon y la radio emitió un ruido que jamás había escuchado. Patricia intentó acelerar, pero el auto respondió con lentitud, como si algo invisible estuviera atrapándolo en medio del cruce. Ella describió la sensación como un silencio que se volvía sólido, una presencia que se acercaba sin moverse. En el retrovisor, las sombras parecían tomar una forma irregular, como si varias figuras estuvieran reunidas detrás del coche. El motor volvió a encender con fuerza solo después de que ella retiró el pie del freno.
lo que la llevó a creer que detenerse allí era exactamente lo que ese lugar esperaba de quienes pasaban de noche. Este tipo de experiencia deja marcas en quienes la viven, porque obliga a preguntarse si la carretera es solo un camino o algo más profundo. Y esa pregunta abre espacio para la reflexión final que te acompañará después de apagar este video. Estas historias revelan algo que muchos conductores sienten pero rara vez admiten. La noche transforma la carretera en un espacio donde lo conocido se vuelve incierto, y donde cada sonido, cada sombra y cada vibración del motor parece tener un significado distinto. Quienes compartieron sus experiencias no buscaban exagerar lo vivido. Lo hicieron porque comprendieron que hay lugares donde la lógica se vuelve insuficiente y donde la carretera parece tener un lenguaje silencioso que solo se revela cuando la oscuridad domina el horizonte. Al escuchar sus testimonios, es posible que algo dentro de ti reconozca esa misma tensión que aparece cuando manejas en completa soledad, una intuición que te avisa que avances con cuidado. Lo más interesante es que estas historias no son conclusiones cerradas, sino puertas que se abren para nuevas preguntas. Y esas preguntas se vuelven aún más inquietantes cuando descubrimos que algunos caminos no solo guardan voces del pasado, sino también presencias que se manifiestan de maneras inesperadas. Esa transición nos lleva directamente a un tema que muchos espectadores han pedido explorar: